Entonces, Génesis 4:7, voy a leerlo. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Antes de hablar de la salvación, tenemos que hablar del pecado y definir lo que es el pecado. Porque para poder hablar del remedio, primero tenemos que hablar de la enfermedad. Así que primero tenemos que mencionar cuál es la enfermedad para de esa manera poder recetar el remedio para dicha enfermedad. La palabra pecado se encuentra cientos de veces en la Biblia, pero ya los hermanos, algunos han dicho cuál fue la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra pecado, la segunda vez que se menciona y la última vez que se menciona en la Biblia la palabra pecado. Vamos a mirar entonces en este momento qué es realmente el pecado. Esa palabra que tanto Dios odia, porque no hay cosa que odie más que es el pecado. Entonces vamos a mirar por la palabra del Señor Jesús, por qué o primeramente qué es el pecado que Dios tanto odia y que perjudica al hombre y que ha perjudicado a toda la raza humana. Escuche bien, en la Biblia hay dos palabras en el Nuevo Testamento griego que dan una definición de lo que es el pecado. Dos palabras en el Nuevo Testamento griego que definen de una forma clara lo que es el pecado. La primera palabra es amartema. Oiga, amartema. ¿Qué significa errar al blanco? La palabra amartema significa errar al blanco. Aquí el pecado es visto como cualquier acción humana que no da en el blanco de la gloria de Dios. Cualquier acción humana que no da el blanco de la gloria de Dios se llama pecado y es errar al blanco. Y Pablo menciona algunos textos en la Biblia que están de acuerdo con esta definición. Romanos capítulo 2, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que ningún hombre le dio al blanco. Todos los hombres erraron, ninguno le dio al blanco. Ningún hombre le dio al blanco, erraron. Ninguno hizo como hacían los 700 hombres zurdos de la tribu de Benjamín. Oigan, ningún hombre hizo lo que hacían los 700 hombres de la tribu de Benjamín, 700 hombres zurdos. Josué 20, verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos.
todos los cuales tiraban una piedra con la honda en un cabello y no erraban. Mire qué puntería. Así como esos 700 hombres zurdos con una honda le daban a un cabello, así tenía que ser el hombre, no errar al blanco de la gloria de nuestro Dios. Así que esa es la palabra amatema, eso es lo que significa. La otra palabra es parábasis. Oiga bien, parábasis. Esta palabra significa traspasar una línea prohibida. Así que la palabra parábasis significa traspasar una línea prohibida. Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente o accidentalmente la línea de la ley de Dios. Por ejemplo, hay conductores que no respetan el semáforo cuando está en rojo, pero hay otros que accidentalmente lo pasan estando en rojo. Los siguientes pasajes resaltan esta gran verdad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago 2, verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No tiene que quebrantar toda la ley para ser transgresor de ella. Con un solo punto que desobedezca es culpable de toda la ley. Así que el pecado significa errar al blanco y traspasar una línea prohibida por la ley de Dios. Eso significa la palabra pecado. Ahora, hablemos del origen del pecado en el universo. El origen del pecado en el universo, ya vimos lo que significa la palabra pecado. Entonces, hablemos del pecado, o sea, del origen del pecado en el universo. Según 5 pasajes bíblicos, una criatura angelical llamada Lucifer se rebeló contra Dios, pero fracasó. Entonces introdujo en el universo un elemento que se llama pecado. De esos 5 pasajes solo le voy a leer uno. Isaías 14, verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Según este pasaje, Lucifer estaba en el cielo. Pero la pregunta es, ¿en cuál cielo? Satanás, o sea, el ángel más bello, estaba en el cielo. La pregunta es, ¿en cuál cielo? Porque la Biblia habla de varios cielos. Los cielos de los cielos de los cielos. Oiga, los cielos de los cielos de los cielos. Se ha dicho que como Pablo subió al tercer cielo, entonces son 3 cielos. Pero la Biblia no dice que sean 3 cielos. La Biblia dice los cielos de los cielos de los cielos. Y Pablo subió al tercer cielo, pero eso no prueba que solo hayan 3 cielos. Porque la Biblia no dice que solo son 3 cielos, sino que habla de los cielos, de los cielos, de los cielos. La verdad es que Lucifer no estaba en el cielo donde está Dios. Oiga bien, el ángel más bello no estaba en el cielo donde está Dios. Porque si hubiera estado, oiga, si hubiera estado allí, no hubiera dicho, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Si dijo, subiré al cielo, era porque no estaba en el cielo donde está Dios. Y Juan nos dice que el primero que pecó fue Lucifer. Primera de Juan 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que hace mucho tiempo está pecando ese diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el origen del pecado en el universo. Pero ahora miremos el origen del pecado en el mundo. Lucifer fue el que introdujo el pecado en el universo. Pero ahora miremos el origen del pecado en el mundo. Aunque fue un ángel el que introdujo el pecado en el universo, fue un hombre el que lo introdujo en el mundo. Génesis 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el hombre desobedeció la voz de Dios. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este texto hallamos todo el pecado que hay en el mundo. Oiga bien, en ese texto que acabo de leer, Génesis 3, verso 6,
hallamos todo, oigan, todo el pecado que hay en el mundo. Usted puede leer allí en su casa el texto que habla del resumen del pecado, que es 1 Juan 2, 15, 16 y 17. Allí está el gran resumen de todo el pecado que hay en el mundo. Así que en este texto está realmente todo el pecado que hay en el mundo. Y bueno, le voy a leer el otro. San Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ese es todo el pecado que hay en el mundo. Y recuerde que Satanás le mostró a Eva todo el pecado que hay en el mundo. Fracasaron. Luego Satanás le mostró también a Cristo todo ese gran resumen del pecado, pero Cristo venció, Cristo salió victorioso. Eso usted lo encuentra en la tentación de Cristo allí cuando tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches y luego entonces el diablo llegó para tentarlo. Así que el que introdujo el pecado en el mundo fue Adán. Y ese pecado nos afectó a todos. Romanos 5, verso 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, porque algunos se la dedican a la mujer, no por una mujer, porque Adán no fue engañado, la mujer sí fue engañada. Ya hemos visto quién introdujo el pecado en el universo y quién lo introdujo en el mundo. Ahora hablemos de la universalidad del pecado. Oiga, la universalidad del pecado. Hay tres fuentes, escuche bien, hay tres fuentes que nos dan testimonio que todos los hombres son pecadores. Tres fuentes que testifican que todos los hombres son pecadores. Tenemos la primera fuente, el testimonio de la historia. Oiga, el testimonio de la historia es la primera fuente que nos da testimonio que todos los hombres son pecadores. Según el testimonio de la historia, ese es el primero. Le voy a mencionar el segundo, que es el testimonio de la religión o las religiones. Primero, testimonio de la historia. Segundo, testimonio de las religiones. Y tercero, el testimonio de las escrituras. Primero, testimonio de la historia. Segundo, testimonio de las religiones. Tercero, testimonio de las escrituras. El testimonio de la historia. Se ha calculado, es un cálculo, se ha calculado que unos 40.000 millones
de personas han vivido en la tierra desde Adán. Se ha calculado que unos 40.000 millones de personas han vivido en la tierra desde Adán. Y es razonable decir que un tercio de esos 40.000 millones de personas perdió la vida por obra de otro ser humano. Cientos de millones de hombres han muerto por el puñal, otros por las piedras, otros por las balas, otros por las bombas, otros ahorcados, otros ahogados y otros enterrados vivos por el mismo hombre. Ese es el testimonio de la historia. Segundo, el testimonio de las religiones. La historia de las religiones testifica la universalidad del pecado. La pregunta de Job es: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta hecha no solamente en el reino de la revelación especial, sino también fuera de ella. En el mundo gentil, las religiones de los gentiles dan testimonio, de un conocimiento universal del pecado y de la necesidad de la reconciliación con Dios. Esto lo podemos ver en el significado de la palabra religión. La palabra religión significa religar. La palabra religión significa religar, volver a ligar al hombre con Dios. Porque todas las religiones, todas las religiones reconocen que el hombre se ha desligado de Dios por causa de su pecado. Lo reconocen todas las religiones. Por eso buscan religar al hombre con Dios, afectando solamente la parte externa del cuerpo y no la parte interna. El problema del pecado, lo sabemos muy bien nosotros, no está en el cuero cabelludo, sino en el corazón. Y el único que lo puede cambiar es Dios a través del nuevo nacimiento. Le recuerdo, el problema del pecado no está en el cuero cabelludo. El problema del pecado está en el corazón. Y solo el corazón lo puede cambiar nuestro Dios a través de su glorioso evangelio, que cuando el hombre oye su palabra y es engendrado por la palabra, entonces por la misma palabra nace y es una nueva criatura. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso, si el hombre se quiere salvar y recuperar la comunión con Dios, él tiene que nacer de nuevo. Fueron las palabras que Cristo le dijo a Nicodemo cuando él preguntó cómo es posible que el hombre pueda nacer nuevamente, entrar al vientre de su madre y nacer. Cristo le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu, o sea, de la palabra y el poder de Dios, no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento no lo puede producir una religión. Eso solo puede ser posible por medio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra del Evangelio aplicada en el corazón del hombre por el poder de nuestro Dios. Tercero, el testimonio de las Escrituras. Entonces hemos visto el testimonio de la historia, el testimonio de las religiones, ahora el testimonio de las Escrituras. Mire, con respecto a la maldad del hombre, la Escritura dice que no hay hombre que no peque. Oiga, la Escritura dice que no hay hombre que no peque. Testimonio de las Escrituras. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo. Estas fueron las palabras que dijo Salomón en la oración cuando estaba dedicando el templo. El proverbista nos dice que nadie puede decir que está limpio de su pecado. Proverbios 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Cuando el apóstol Pablo, ese hombre tan usado por Dios, él dice, es que queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Nadie puede decir, limpio estoy de mi pecado, porque aunque hemos nacido de nuevo, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos la ley del pecado, tenemos el viejo hombre que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nadie puede decir, oiga, estoy limpio de mi pecado, porque a todos el corazón nos ha engañado. Oiga, a todos el corazón nos ha engañado. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta nadie en el mundo la puede responder. Entonces Dios mismo la responde. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es el único que sabe lo que nosotros hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Por eso Él nos puede justificar. Escuche bien. El único que puede justificar al hombre de todos sus hechos malos, de toda su maldad, de todo su pecado,
de todo lo que ha cometido contra Dios, de todas las palabras malas habladas contra Dios, el único que lo puede justificar o lo puede condenar es el que conoce todas las cosas. Nadie más. Y hermano, nosotros sabemos que el único que conoce todas las cosas se llama Jesucristo nuestro Señor. Él sí conoce las cosas. Nosotros juzgamos a otro, lo condenamos por algo que él hizo. Es todo lo que podemos saber de la persona. Bueno, el hermano cometió esta acción, el hermano hizo tal cosa, se apartó de Dios y entonces nosotros lo condenamos, lo juzgamos, que hermano tan cobarde, mire hermano lo que hizo. Eso es todo lo que conocemos en parte, pero hay algo que nosotros no conocemos. Oiga, no conocemos, nadie lo conoce, sino Dios y la misma persona. Alguien comete un pecado horrendo, nosotros lo mandamos al infierno de una vez por esa acción que cometió, pero nosotros no sabemos por qué hizo lo que hizo. Eso no lo sabemos nosotros. Podemos saber lo que hizo, pero ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a cometer tal acción? Eso solo lo sabe Dios y la persona que cometió la acción. Por eso, hermano, yo voy a terminar y voy a leer este texto. Isaías 53, 11. Vean lo que dice. Este texto, se lo voy a leer. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Ese texto, oiga, de Isaías 53, 11, podemos decir que contiene todo lo que es el glorioso evangelio. Comienza hablando de su resurrección y hablando de su iglesia, porque dice verá. Y cuando dice verá el fruto de su aflicción, está hablando de la resurrección. Y cuando habla del fruto, está hablando de su iglesia, porque nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Somos su iglesia. Y él dice en este texto que él está satisfecho, que está contento, que está feliz, que está agradado con el fruto de la aflicción de su alma, que es su iglesia. Y habla, hermano, también de su muerte. ¿Por qué fue que él murió? Romanos dice que él fue muerto por nuestros pecados y resucitado para declararnos inocentes. Y aquí dice, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Porque solo él conoce nuestra vida, conoce la trayectoria de nuestra vida, y él resucitó de la tumba para declararnos limpios completamente, para decirnos, usted es inocente, usted no me debe nada, estamos en paz. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
sea bendito su nombre. El próximo domingo vamos a concluir el tema. Este es solamente la mitad del tema del origen del pecado. Entonces, próximo domingo vamos a continuar el tema acerca que estamos tratando del origen del pecado. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos y les deseo un feliz día para todos en el nombre del Señor Jesús.